Lo invito a que vaya hasta el libro de Hechos en el capítulo 23 y vamos a leer un versículo, el versículo 11, que fue el último que tratamos en el sermón pasado. Hechos 23, versículo 11. Leemos la poderosa y bendita palabra del Señor. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor añada bendición a su palabra. Una de las más consoladoras doctrinas que abraza nuestro corazón, que ha abrazado la iglesia, que es y será defendida por nosotros, es la soberanía de Dios. Podemos advertir que ella hace parte de estas enseñanzas que son amadas, pero que también son odiadas. Enseñanzas que son presentadas, pero también desechadas. Tomadas una y otra vez para consuelo y en otro momento tiradas o dejado a un lado, puesto que terminan siendo una carga a veces para la conciencia de algunos. Si preguntásemos nosotros a los cristianos o la mayoría de los que conocemos si están de acuerdo con esta verdad, si están de acuerdo con la soberanía de Dios, vamos a escuchar que en su gran mayoría todos dicen sí, Dios es soberano. Pero las doctrinas no solamente deben ser afirmadas, sino que deben ser también sostenidas en el desarrollo de sus implicaciones. Y algunos entonces defienden la doctrina de la soberanía en cuanto al concepto mismo de un Dios soberano, pero niegan esta doctrina en cuanto a la magnitud, el alcance de esa soberanía. Por lo tanto, las implicaciones niegan esa verdad. Un cristiano podría afirmar y entender que la iglesia es un medio de gracia, pero luego no desea congregarse, luego no tiene comunión con sus hermanos. Por tanto, las implicaciones de la doctrina son rehusadas y con ello la misma doctrina es negada. Entonces no solamente es sostener una verdad, enseñar una verdad, sino también ser coherente con las implicaciones que esta verdad tiene. Y eso pasa con el tema que vamos a hablar en esta mañana. Una de las objeciones que comúnmente se levanta es señalar que si Dios es soberano, soberano por encima de todas las cosas, esto niega la libertad humana. Si Dios hace, nosotros no podemos hacer. Que las acciones de los hombres son suprimidas, reducidas, que el papel que juegan entonces las acciones de los hombres frente a los eventos ya determinados por Dios son nulos. Se puede decir que no hacen parte ni serán tenidos en cuenta. Así que debemos nosotros, mis hermanos, hacernos esta pregunta: ¿da lo mismo que hagamos o no frente al curso de nosotros como iglesia en este tiempo? Igual todo se dará, así que da lo mismo si hacemos o no hacemos. En esta serie que estamos desarrollando del libro de Hechos, yo deseo que echemos un vistazo a los acontecimientos narrados en los 5 capítulos que restan. Quiero que echemos una mirada a todos los capítulos que tenemos por delante. Sé que lo que vamos a hacer es un poco atrevido y que no lo hemos hecho antes, pero considero muy necesario esto frente al tema que pretendemos nosotros estudiar. Vamos a ir entonces a lo largo de cada uno de los capítulos que nos resta para terminar el libro de Hechos. Pero esto no quiere decir que vamos a terminar esta serie que tenemos del libro de Hechos. Vamos a tratar aspectos detallados en posteriores sermones, pero para el día de hoy
quiero invitarles a lo largo de los eventos narrados en los capítulos que tenemos por delante, con el propósito de que analicemos lo que he titulado la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y para ello, mi hermano, quiero que hagamos tres cosas. Número uno, quiero que veamos distintos cuadros. Analicemos cada cuadro que nos va a presentar un texto y los acontecimientos que están alrededor de este cuadro. O sea que vamos a ir alrededor de momentos históricos específicos. Número dos, quiero que veamos la manifestación de la soberanía de Dios en medio de esos cuadros. Y número tres, quiero que veamos, por último, reconozcamos cómo el texto nos muestra la responsabilidad humana también. Así que vamos a tratar de hacer un balance en estas doctrinas que acabamos nosotros de señalar. Ver cada cuadro, ver la soberanía, pero al mismo tiempo ver la responsabilidad. Específicamente vamos a vamos a analizar 4 cuadros o 4 episodios específicos del cautiverio del apóstol Pablo, que es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y quizás vamos a dejar al aire hoy algunos textos bíblicos, quizás unos textos que a usted le guste, pero con la ayuda del Señor vamos a tratarlo después. Solamente iremos a lo que la intención de este sermón apunta. Así que vamos a ir al primer cuadro de una vez. Hechos capítulo 23, versículo 11, de donde partimos. Recuerde que el apóstol Pablo se encuentra en cautiverio, ha sido apresado por los romanos. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba en cautiverio y veía cómo su caso estaba cada vez más complicado. Los judíos estaban encarnizados en su contra. El odio por parte de los judíos subía cada vez más. Y en medio de lo que Pablo estaba viviendo, el Señor viene a él y le anima. Y le dice que es necesario que también testifique en Roma. Así que podemos nosotros aquí reconocer de antemano en este primer cuadro la soberanía de Dios. Ya Dios le está diciendo a Pablo lo que va a suceder. La línea hacia la meta ha sido trazada. Pablo va a estar en Roma. Podemos incluso decir que el Señor le garantiza que él va a estar en Roma. Será necesario que también testifiques en Roma. Así que cualquiera de nosotros podría decir, ya todo está dicho. Dios le está diciendo al apóstol Pablo, vas a estar en Roma y testificarás. De paso le está anunciando la forma en que llegará a Roma. Será prisionero. Tendrá que testificar en Roma, así como lo está haciendo ahora en Jerusalén. Esta es una clara manifestación de la soberanía de Dios al revelar su buena voluntad. Ahora, note que no lo está revelando Cristo como algo incierto o eventual o circunstancial. Cristo no le está diciendo, puede ser que vayas a Roma, o quizás, según algunas cosas, podría llegar hasta Roma. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, debemos reconocer que estamos frente a la majestad de la sagrada voluntad de Dios, aquella que es libre de agentes externos. Hablar de la soberanía de Dios es reconocer que Dios tiene no solamente la voluntad, sino el poder para llevar a cabo todo lo que Él desea. No es algo circunstancial, no es algo que quizás ocurrirá. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol escucha la voluntad divina. Ahora, no se trata de que esta voluntad necesite ser escuchada por el apóstol para que sea cierta.
Pablo no necesitaba asentir a lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no le estaba preguntando: Pablo, ¿tú quieres ir a Roma? Porque es una manifestación de la sagrada voluntad de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Pablo ya estaba determinado: irás a Roma. Hace parte de su libre voluntad. Ahora se la está dando a conocer al apóstol. Se la está comunicando a él. Y esto es una manifestación de su revelación especial. Dios no necesitaba contarle al apóstol lo que vendría. Libremente decide hacerlo en este caso particular para traer ánimo, para dar ánimo al corazón del apóstol que está sufriendo en particular los padecimientos por causa de su nombre. Pero cuando hablamos de la voluntad, cuando hablamos de la soberanía de Dios, todo lo que estamos aquí presentes debemos llegar a un firme ancla. Y es que Dios es soberano y no tiene la obligación de contarnos lo que Él ha decidido sobre todos nosotros. Lo que quiero decir es que todos los días en la noche no va a aparecer el Espíritu Santo ni el Señor Jesucristo a contarle lo que usted va a vivir en la mañana. Tal cosa no debemos esperar. Comunica entonces al apóstol lo que vendrá, aunque no necesita contarlo porque no dependía en particular desde la expresión que está dándole ahora. Está diciendo: irás a Roma. Mire, todos nosotros estamos transitando un camino ya ordenado por nuestro Dios. Su propósito siempre se cumplirá. Seamos conscientes o no de ello, pero siempre se cumplirá. Isaías 46, versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta es la sagrada voluntad de Dios revelada ahora a Pablo. Pablo va a enfrentar todo tipo de obstáculos. Es más, podemos nosotros decir que el apóstol Pablo estará en medio de una cantidad de accidentes que vamos a analizar a lo largo de estos 5 capítulos. Y cualquiera de nosotros dentro de la historia podríamos afirmar que lo que Dios había dicho, que la voluntad de Dios también estaría enfrentando obstáculos. Pero la realidad es que la soberanía de Dios no tiene obstáculos. Sobre aquello en lo cual o a quienes se les ha proferido la voluntad de Dios, ellos sí enfrentarán obstáculos. Lo que quiero decir es que Pablo sí enfrentará obstáculos, más la soberanía de Dios no. Y esto es muy importante señalar. Para ti y para mí como creyentes, el fin ya está determinado. La gloria eterna nos espera. Podemos nosotros con firmeza asegurar que todos nosotros estaremos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto quiere decir que no hay obstáculos? Sí. ¿Los obstáculos serán para el plan divino? No. Esos obstáculos vendrán a nuestra vida. Somos nosotros los que enfrentaremos todo tipo de obstáculo, pero la voluntad misma de Dios no. Y esto es importante, puesto que aunque hablamos de la soberanía de Dios, que está libre de todo obstáculo, también debemos ir hacia el otro lado, la responsabilidad humana, la cual enfrentará múltiples obstáculos. Así que mi hermano, lo invito a que lea el versículo 12 y el versículo 13 de Hechos 23. Dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Entonces, mientras Pablo se encontraba preso, escuchando la sagrada voluntad del Señor de que iría a Roma, algunos judíos llegaron a odiar tanto al apóstol que toman una actitud bastante radical, extremista,
Podemos nosotros decir que todo esto se le suma al odio y el pecado particular de estos hombres por darle muerte al apóstol, que llegan incluso a hacer un voto con juramento y maldición. 40 judíos dicen que no comerán ni beberán nada, que entrarán en un ayuno extremo hasta que Pablo muera. Un ayuno con propósito. Juran que no beberán ni comerán nada hasta que él esté muerto. Y lo que hacen entonces es pedirle, recuerde, al tribuno, que es quien está llevando el caso hasta ahora, pedirle al tribuno que permita que el apóstol Pablo llegue otra vez entonces ante el Sanedrín, que quieren interrogarlo nuevamente, pero tienden o planean una trampa en el que en el momento en el que Pablo se ha trasladado desde donde lo encuentran en este momento con los romanos hasta el Sanedrín, allí en ese momento harían una emboscada sobre él y le darían muerte. ¿Quiénes? Pues 40 hombres que han prometido hacerlo. Iban a terminar con su vida. Entonces, ¿qué vemos hasta este momento, mis hermanos? Vemos la soberanía de Dios siendo manifestada claramente, puesto que Pablo escucha al Señor decir que debe estar en Roma. Pero también vamos a ver la soberanía de Dios empleando las casualidades que en realidad entonces están siendo dirigidas por nuestro Señor Dios poderoso. Vamos a leer, mis hermanos, entonces el versículo 17. Dice Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Mientras los 40 hombres están planeando aquel atentado en contra de Pablo, el texto, Lucas, nos dice algo que vamos a pasar muy por encima, puesto que no vamos a detallar este aspecto y decíamos que no lo íbamos a hacer. Dice Lucas que en ese lugar se encontraba un sobrino de él. Es algo bastante extraño porque es una de las pocas menciones que se hace acerca de una línea familiar acerca del apóstol Pablo. Un hijo de su hermana se encontraba en ese lugar. Y mientras ellos estaban orquestando, mientras ellos estaban planeando todo, este joven estaba escuchando lo que pretendían hacer. Corre de una vez a donde el apóstol y le cuenta lo que tienen planeado estos hombres. Y podríamos nosotros decir que cómo es posible que todo esté determinado de tal forma que un sobrino de Pablo estuviese en el Sanedrín. No sabemos cómo, ni qué hacía, ni se tenía un cargo allí, pero ese joven estaba allí. Y escuchó lo necesario como para de una vez contar al apóstol lo que iba a ocurrir. Estos hombres en secreto planeaban la muerte entonces del apóstol Pablo, mas para nuestro buen Dios en realidad no hay secreto. Incluso dice el Proverbio 21:30, dice: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esta es la soberanía de Dios en todos los momentos, como vemos aquí, manifestando lo que ocurrirá, pero también haciendo uso de las casualidades. Ahora yo lo invito a que vea usted también cómo el texto resalta la responsabilidad humana. Cualquiera de nosotros podría pensar que al apóstol escuchar lo que Cristo mismo le dijo, que él estaría en Roma, él se iba a sentar y decir: bueno, no tengo más nada que hacer. Tengo totalmente seguro que iré a Roma. Pero cuando Pablo escucha entonces a su sobrino
lo que están planeando para darle muerte, él toma las medidas necesarias para proteger su vida. Por lo tanto, hay una clara responsabilidad. Aunque él había escuchado al mismo Señor asegurarle que él estaría en Roma, no desacredita ni minimiza las intenciones de los judíos en su contra, sino que hace lo que él debe hacer para proteger su vida. Notemos entonces el balance que el texto nos muestra entre lo que él sabe, que lo sabe y está seguro de ello, lo que está seguro que sucederá, que será ciertísimo, él estará en Roma, pero también su responsabilidad, él debe protegerse. Él debe protegerse. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida no es desconfiar del cuidado de Dios. Es entender la obligación que nosotros tenemos. Es entender nuestra responsabilidad. No podemos caer en fatalismo. Y muchas veces el fatalismo lo que en realidad pretende es esconder el pecado. Veamos entonces algo que es real en medio nuestro. Muchos de nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. Y para tapar ese pecado, ¿qué decimos? Pues el día de la muerte es uno. Ya Dios tiene determinado en su soberanía el día y la forma en que voy a morir. Así que da lo mismo como si me cuide o no. ¿Es eso lo que nosotros estamos viendo en el texto? El apóstol Pablo tenía muy claro que iría a Roma, pero le llega a sus oídos que están fraguando claramente una emboscada. ¿Qué hace él? Hay que tomar medidas para proteger la vida. Por lo tanto, hay claramente una expresión de la soberanía de Dios, pero también una expresión clara de la responsabilidad de proteger nuestra vida. Algunos dicen, bueno, si Dios tiene cuidado sobre mí, yo no tengo que hacer nada. Algunos dicen, bueno, a la mesa vendrá lo que Dios quiere que nosotros comamos, por lo tanto no salgo a trabajar. Y la Biblia dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad y si nos vamos a uno de los extremos, será dañino, será dañino. Pablo no le dijo a su sobrino que hagan lo que ellos quieran hacer. Ya Dios me dijo que yo voy a estar en Roma. Me voy a sentar a esperar. Esto es un fatalismo dañino. Pensar que somos nosotros los que cuidamos lo que hacemos, que somos nosotros los que construimos nuestro futuro, que somos nosotros los que al final tenemos el timón, es no reconocer que estamos en las manos de un Dios soberano. Pero reconocer que estamos en las manos de un Dios soberano y quedarnos con los brazos cruzados es negar nuestra responsabilidad, responsabilidad que el mismo Dios soberano ha determinado que nosotros tengamos. ¿Qué hizo Pablo? Llamando a los centuriones, dice, mandó entonces a que contaran. Dice, Pablo llamó a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Pablo está diciendo, es necesario tomar las medidas. Hablen el tribuno que quieren matarme. Cualquiera de nosotros podría entrar en conflicto ético. Pablo, pero no te van a matar, no acabas de escuchar que irás a Roma. Hay un perfecto equilibrio en estas dos doctrinas. Dice el versículo 23, y llamando a 2 centuriones, esto es la decisión que toma el tribuno cuando escucha al sobrino de Pablo contarle todo lo que se está fraguando para atentar en su contra. Dice, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, ya de madrugada,
70 jinetes y 200 lanceros, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. La decisión del tribuno también nos deja ver la soberanía de Dios. No solamente Dios es soberano al hablarle específicamente a Pablo entendiendo su buena voluntad, sino que Dios es soberano por medio de las casualidades cuando su sobrino escucha la noticia. Pero también Dios es soberano en medio de la decisión del tribuno. Quiere decir que Dios está orquestando todas las cosas para hacer que ocurra aquello que ya ha dicho que va a ocurrir. Pero el tribuno toma una decisión. Y la decisión que toma está siendo dirigida precisamente por Dios. Entonces vamos a ver cómo se entrelaza la soberanía y la responsabilidad para que se cumpliera todo lo dicho. La decisión entonces del tribuno es que se inicia entonces un cuadro protector, unas medidas de seguridad, que se levante una escolta que cualquier presidente, alto dignatario o rey desearía tener. Estamos hablando de 470 hombres para proteger a uno solo. 470. A caballo, lanceros, soldados, todos saliendo de madrugada para proteger al apóstol. Pasemos al segundo cuadro. El tribuno encuentra, y es algo que debemos señalar del pasaje, la mejor forma de salir de este percance en el que él se encuentra. Porque recordemos, el tribuno tiene a Pablo, pero no encuentra en él razón para acusarle. Los judíos quieren darle muerte. Incluso están tramando una emboscada. ¿Qué es lo que hace el tribuno? Él entonces ve en este momento, a sabiendas de la emboscada que se va a hacer en contra del apóstol Pablo, él entonces dice que es la mejor forma de salir de todo el buen costeño, chicharrón. El gobernador Félix entonces decide enviar a Cesarea. ¿Para qué? Para que allá se trate este asunto. Enviará entonces una carta al gobernador para que él reconozca todo lo que está sucediendo y las razones por las cuales envía de esa manera, digamos, tan espectacular al apóstol Pablo debido al complot en contra del apóstol para mantener la custodia del apóstol. Félix entonces toma el caso nuevamente en su mano ahora y ¿qué hace? Llama a las partes en conflicto para escuchar los cargos y proferir un veredicto. Si leemos el texto, mi hermano, 5 días después llega hasta Cesarea el sumo sacerdote. Pero esta vez no va solo, sino que nos dice el texto que va con él un experto orador. Trae un experto orador para que presente el caso ante Félix. Se puede decir que traen un abogado más competente llamado Tértulo. Me gustaría leer las palabras de Tértulo frente a Félix cuando él va a exponer el caso para que le den muerte al apóstol Pablo. Dice, Hechos capítulo 24, Hechos 24, versículo 2. Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, hablándole a Félix el gobernador, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga
promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Versículo 8. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Entonces Tértulo presenta en forma sagaz y bastante lisonjera a Félix las razones por las cuales tienen al apóstol Pablo allí. Y es acusado entonces el apóstol Pablo de sedición, de ser una plaga, promotor de sediciones, de ir por el mundo invitando a ser parte de una secta. Es impactante lo que el texto nos muestra nuevamente. Frente a este juicio, ahora otra vez se encuentra el apóstol Pablo frente a las acusaciones de los judíos. Por otro lado, Pablo descansa en la certeza de que él irá a Roma, puesto que Cristo se lo dijo así. Ya avanzó un poco, pasó de Jerusalén a Cesarea, pero Pablo se defiende una vez más. Así que vemos nuevamente una responsabilidad por parte del apóstol Pablo. Él tiene la responsabilidad de salvaguardar no solamente su fe, sino su integridad. Él sigue siendo fiel al hablar en medio de su defensa del evangelio. Él empieza a predicar el evangelio en su defensa. Versículo 22 de Hechos 24. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. El texto nos muestra que después de la defensa del apóstol, Félix decía postergar este caso. En el primer cuadro entonces nosotros vimos la soberanía de Dios empleando las casualidades, las decisiones de los gobernantes. Ahora vemos cómo se pospone el caso de Pablo, y esto también es una acción de la soberanía de Dios, porque Él dirige el curso de la historia aún en aquellos eventos o acciones que se posponen. Es muy difícil en muchas ocasiones el que veamos nosotros el que se postergue algo como un acontecimiento positivo. Casi siempre nosotros vemos esto como algo que trae en realidad afán o inquietud en nuestro corazón. Pero no solamente los acontecimientos que en realidad ocurren, como hasta ahora en el caso de Pablo, hacen parte de la soberanía de Dios, sino aquellos que se posponen también. Esto está dentro de la potestad divina. Debemos cumplir nuestra responsabilidad y debemos descansar que aunque nosotros tengamos en realidad cosas por hacer, el que se posponga también hace parte de la soberanía de Dios. Debemos estar seguros que aunque Pablo tiene en mente que debe ir a Roma, el que se posponga su caso no debe traer ansiedad, sino descanso, puesto que Dios está dirigiendo todos estos asuntos. Piense por un momento en Génesis capítulo 15, versículo 13, la vida de Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, esta es la soberanía de Dios, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham escucha la voluntad divina, escucha el decreto de Dios. Él tendría descendencia. Es una promesa específica que se le da. Pero también dentro de la promesa se advierte que en el cumplimiento de la descendencia, de esa promesa,
pasarán 400 años en el cual su descendencia poseerá la tierra en que Abraham estaba. Podemos nosotros decir entonces que aunque Dios revela su voluntad, está postergando 400 años la plena manifestación de su voluntad. 400 años después, la descendencia de Abraham estaría en la tierra prometida. Debía entonces Abraham descansar en la soberanía de Dios, y descansar en ella es vivir en la conciencia de que debemos cumplir nuestra responsabilidad a pesar de que no vemos que las cosas se den en el aparente tiempo que nosotros creemos debe darse. Aunque el apóstol Pablo claramente está cumpliendo con su responsabilidad, su caso va a ser postergado. Y el hecho de que sea postergado no debe traer inquietud. Todos nosotros sabemos que Dios es soberano, pero cuán difícil a veces es, y aquí vamos a las implicaciones de la doctrina, esperar. Cuán difícil es esperar, entendiendo que todas las cosas están en las manos de Dios y el tiempo lo determina Él, no nosotros. Si todavía no se ha dado, si no se ha cumplido, si no ha sido así como Dios lo prometió, es porque eso también hace parte de lo que Dios en su voluntad ha mostrado. Pero lea por favor conmigo el versículo 27. Pero al cabo, Hechos 24, 27. Pero al cabo de 2 años, 2 años, Félix recibió el caso, escuchó a los judíos, escuchó a Pablo y archivó por 2 años. Al cabo de 2 años, y piense usted en Pablo, 2 años, el Señor me dijo a mí que iría a Roma. Al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Él entregó su cargo y dejó preso a Pablo. Empecemos entonces el tercer cuadro reconociendo que hay un cambio de gobierno. Y un cambio de gobierno también hace parte de la soberanía de Dios. También está siendo dirigido por Dios. Ya advertimos el domingo pasado que Dios es quien quita y pone reyes. Ahora entonces ha dejado el gobierno, dejó de ser gobernador Félix y pasa Festo. Pero hay algo que analizar en el punto, y es que si nosotros leemos el contexto, Festo, a diferencia de Félix, sí tenía toda la intención de complacer a los judíos. Él quería congraciarse en todo momento. El texto al que acabamos de leer dice que es Félix, queriendo decir que dejó preso a Pablo, pero más adelante vamos a encontrar cómo Festo tiene esa misma intención. Advirtamos entonces que estamos en un cuadro que aparentemente se complica aún más. Al parecer entonces se estaba complicando tanto el caso de Pablo que los del Sanedrín, cuando saben que Festo es el gobernador, lo invitan para charlar con él. No donde se encontraba Pablo preso, sino leamos el pasaje, versículo 7 de Hechos 25. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. En el particular, al leer el versículo 7, encontramos que Festo ordena que nuevamente se traiga a Pablo y que se traiga también entonces a los del Sanedrín para escucharlos en cargo. Los del Sanedrín presentan la misma trampa de la emboscada que quisieron hacer con el tribuno.
Ellos le dicen a Festo que traiga entonces hasta Jerusalén al apóstol Pablo. Y hacer lo mismo, no sabemos si quizás todavía los 40 ya debían estar muertos, 40 hombres, 2 años sin tomar agua ni comer, sí, seguramente ya estarían muertos. Pero es escuchado entonces Pablo y los del Sanedrín, ¿para qué? Para nuevamente analizar el caso. Y nosotros vemos que acusan a Pablo injustamente. El versículo 7 dice que las acusaciones que ellos tenían en su contra no las podían probar. Y Pablo nuevamente presenta su defensa ahora ante Festo. Entonces él se defendió ante el tribuno. Él se defendió también entonces ante Félix. Y ahora nuevamente ante Festo. Versículo 9 de Hechos 25. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Qué está haciendo Festo? Está atendiendo a la trampa orquestada por los judíos. Vemos nuevamente entonces la responsabilidad siendo exhibida en este texto, puesto que el apóstol Pablo va a hacer algo. Mire, el versículo 10 dice: Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Esto es importante, hermanos, porque vemos nosotros cómo la historia presenta la construcción de una nueva trampa para el apóstol. Él está a punto de ser nuevamente llevado hasta Jerusalén, para que allá le van a dar muerte. ¿Y qué hace Pablo? Pablo apela a César. No me voy a detener a hablar mucho sobre este particular, pues fue tratado en el sermón anterior. Pero Dios es soberano en permitir las leyes que gobiernan nuestra vida y establecer derechos que tú y yo podemos usar. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad acogernos a ellos, y más si entendemos que ellos van en justa vía en el cumplimiento de la voluntad divina. Un gobernador romano está insinuándole al apóstol Pablo que de su propia boca, porque él le está preguntando: ¿tú quieres ser juzgado en Jerusalén? Lo que está haciendo el gobernador romano es pidiéndole a Pablo que él pida, que él sugiera ser juzgado en Jerusalén. Y Pablo entiende claramente que esto no es bueno. Esto nos coloca en una posición en la que demanda juzgar con sabiduría cada una de nuestras decisiones, mis hermanos. Pablo era responsable sobre lo que él iba a decidir en ese momento. Él necesitaba tomar una decisión. Somos responsables de meditar, de considerar qué es lo mejor, qué es lo correcto. Ahora piense, Pablo estaba seguro que iría a Roma, pero tenía por delante una decisión que tomar. Le hacen una pregunta si quiere ser juzgado en Jerusalén, y él considera todas las cosas y hace mano. Él agarra su derecho y dice: a César apelo. Por lo tanto, mi hermano, es menester que tú y yo nos conduzcamos con sensatez en toda nuestra vida. Tomemos buenas decisiones. Debemos meditar en qué hacer y qué no hacer, qué emprender y de qué abstenernos. Mirar siempre todo aquello que contribuya al bienestar y al cumplimiento de la buena voluntad de Dios. Pablo podría decir: bueno, decidan ustedes, a la final yo iré a Roma. Pero no
Es eso lo que vemos en el texto. El apóstol Pablo entendió que estaba en una encrucijada y él fue sabio al tomar las decisiones, mi hermano. El hecho de que la Biblia te invite a ti a ser sensato, a considerar tu vida y a tomar decisiones, no quiere decir que tú te estás saliendo de la soberanía de Dios. Es tu responsabilidad, mi hermano, conducirte con sensatez en este mundo. Pablo lo dice en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos ni entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios obra entonces en las casualidades. Dios obra en las decisiones de los gobernadores. Dios obra en los eventos pospuestos. Dios obra en nuestras actuaciones. Pablo toma una decisión y sé que nuestra mente puede inmediatamente llegar a una cosa anula la otra, pero el motivo y la intención de este sermón, mi hermano, es esta: que usted reconozca que las dos verdades están allí. Dios es soberano y se cumplirá todo lo que Él ha dicho que va a ocurrir. Pero tú tienes una carga de responsabilidad en tu mente, en tus decisiones, en tus actuaciones, en todo lo que hay. Ahora, ¿por qué? Porque el mismo Dios lo ha establecido así. Permítame agregar algo más. En este cuadro en el que nos encontramos, en el que Pablo pasó entonces del capitán del ejército, que luego pasó a Félix y luego a Festo. Cuando está allí con Festo, en el que Pablo apela a César, invocando un derecho, diciendo que ahora se le debe llevar precisamente hasta donde está César. En ese momento, Festo hace algo y quisiera resaltar. Recordemos que el Imperio Romano permitía y hacía algunos convenios con familias pudientes y permitía que estas familias pudientes gobernaran algunos territorios. Específico podemos hablar de la dinastía herodiana. Los Herodes, que eran considerados los reyes dentro del territorio judío. Los evangelios nos hablan mucho acerca de los herodianos, todos aquellos que seguían a Herodes como la respuesta para todos los problemas de la nación. Pero Herodes en particular siempre tuvo una tensión, siempre estuvo en contra del cristianismo. Recordemos que fue un Herodes quien amenazó y procuró la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su infancia. Fue un Herodes quien decapitó a Juan. Fue un Herodes quien mató a Jacobo. Ahora se nos habla de un Herodes, Agripa II. Agripa II, cuando escucha que Festo se posesionó en el cargo de gobernador, decide ir él hasta donde está Festo para darle la bienvenida y hacer el lobby necesario de su contexto político. No va solo, va con su hermana. Y cuando llega allá, va a ocurrir algo. Festo ve la oportunidad de que Agripa se encuentra con él en ese momento y él le cuenta lo que tiene entre manos, lo que está pasando. Le cuenta el caso del apóstol Pablo. Él empieza a contarle al rey todo lo que ha pasado y cómo Pablo apeló a César y ahora él tiene que tomar una decisión. Pero la decisión que tiene que tomar Festo es un poco complicada porque debe enviar para que sea juzgado ante César un hombre capturado que él mismo considera que no debe estar capturado y que no hay evidencia suficiente para un proceso en su contra. Así que es un poco complicado el asunto. Hechos capítulo 25,
versículo 13, dice: pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice, su hermana, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora Agripa dice, al momento en el que escucha a Festo del caso del apóstol Pablo, lo que le pide Agripa a Festo es que él también quiere escuchar el caso, que también quiere escuchar al apóstol Pablo, que le cuente las razones por las cuales está capturado y escuchar todos los cargos y así tomar una decisión. Ahora recordemos, Festo recibe este caso ¿de quién? De Félix 2 años después. Notemos entonces las palabras de Pablo. Ahora ya no delante del tribuno, no delante de Félix, no delante de Festo, sino delante de Agripa. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, versículo 24 de Hechos 25, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, escuche bien las palabras, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. El caso hasta este momento daría para que la decisión sea clara. Pablo queda en libertad. Pablo nuevamente habla de su pasado. Eso le dice a Agripa, su pasado, su conversión, su misión, cómo obedece al Señor, el ejercicio de su labor y cómo en el medio del ejercicio de su labor él fue capturado por lo que él está haciendo. Lo que predica el apóstol Pablo es el evangelio en una forma clara, tanto que Agripa le contesta: por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir, en el testimonio que le está contando, acusado el apóstol Pablo, presenta tan claramente el evangelio que Agripa dice: hasta te creo y voy a ser cristiano por poco. En realidad, después de explicar todo esto, el apóstol Pablo dice algo que es sumamente maravilloso. Versículo 22. Y con esto terminamos por hoy. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, este es las palabras de Pablo a Agripa, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Mire el corazón, mi hermano, de este texto. Pablo presenta ante Agripa que si él está allí, después de haber pasado por un proceso tan largo, después de 2 años de espera y nuevamente otra vez delante de un juicio, si él seguía con vida delante de Agripa, era porque Dios lo auxilió. Porque habiendo obtenido auxilio de Dios, es Dios entonces quien lo cuida. Pero también Pablo reconoce su responsabilidad. Persevero hasta el día de hoy. Mis hermanos, tú y yo hemos sido auxiliados por Dios. En su soberanía, Él ha venido en nuestro rescate. Es el Señor quien nos auxilia, pero tú y yo debemos ¿qué? Perseverar. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados, eso es verdad, pero debemos perseverar. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Tú y yo escuchamos las palabras del Señor Jesucristo.
que dijo que la voluntad del Padre es que todo lo que Él le dio no se pierda nada y Él lo resucite en el día postrero. Esa es la buena voluntad de Dios. Nuestra meta ha sido dada, pero debemos tú y yo reconocer nuestra responsabilidad. Cada circunstancia, cada evento va a estar construido por Dios para que tú y yo seamos responsables, tomando buenas decisiones, siendo cada vez más fervientes en espíritu para seguir en la piedad. Tú y yo somos responsables. Después de hacer cada día lo que nos toca hacer, no podemos sino descansar en la buena voluntad de Dios, porque será lo que Él quiera que sea.